Economista jefe de Tresis. Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás? Que no nos subimos a ese cohete por si acaso hace pum, hace boom y ahí nos quedamos, ¿verdad? Mejor no subirse. Hay que tener cuidado con los símiles, porque un cohete no es un buen símil, ¿no? Los cohetes todos terminan cayendo, ¿verdad? O explotando. Pero efectivamente, yo creo que los datos son francamente malos, ¿no? Si miramos los últimos datos que se han publicado en España, la cifra de negocios de la industria, la cifra de negocios del sector servicios, la cifra de negocios de las empresas ha caído, ¿no? Si miramos además la deuda pública ha aumentado a un nuevo récord, a 1,6 billones, que es un 109% del PIB. Pero es que además eso ocurre después de habernos subido los impuestos de manera masiva. Y hoy, precisamente en un foro MedCap de Bolsas y Mercados, explicaba que eso que llama crecimiento como un cohete, si miramos el PIB per cápita, el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita, es prácticamente nulo, es completa y absolutamente estancamiento. Y eso es lo importante. La productividad está cayendo, la deuda está aumentando, nos están aumentando los impuestos y la realidad, si miramos todos esos factores, es que España, de entre el año 2019 y el año 2023, en PIB per cápita se queda en el número 20 de las economías de la Unión Europea, se queda muy por detrás de la media de la Unión Europea, de la media de la eurozona y además, ahora, con los datos que está dando, incluso si la economía crece, entre comillas, un 2,1%, la deuda está aumentando más de un 5%. Es decir, no es que España esté creciendo, sino que la están endeudando. Daniel, se dice en medios económicos que la economía española sigue muy dopada gracias a los fondos europeos y también a la, de momento, relajación desde el punto de vista fiscal de la Unión Europea a la hora de obligarnos a cumplir con ciertos criterios, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, tanto en gasto como en deuda, déficit, etcétera, etcétera. Además de eso, hombre, yo creo que en este país lo que se está viviendo es que pagamos más impuestos que nunca. Cada vez se pagan más impuestos. Y cada vez más la clase media, no los ricos como dicen, no, la clase media de este país cada vez paga más impuestos, que probablemente eso es lo que incrementa la recaudación y es lo que por lo que saca pecho la ministra de Hacienda, entre otras cosas, ¿no? Pero eso, claro, llegará un momento en que también, como el cohete, o caiga o ¡bum!, haga ¡pum!, y explote. Claro. Porque lo que han hecho ha sido lucrarse con la inflación. Al negarse a deflactar los impuestos a la inflación y tener inflación persistente, los ingresos se disparan. Pero claro, es que estamos pagando muchos más impuestos y además, al negarse a deflactar los impuestos a la inflación, los más perjudicados son las clases medias y bajas. Porque claro, en el IVA estás pagando mucho más, en el IRPF también, etcétera. Efectivamente, además de haber subido los impuestos en más de 60 impuestos, lo que hemos visto ha sido un expolio absoluto que ha recaído en su inmensa mayoría en la clase media. Lo ha explicado el Instituto de Estudios Económicos, la propia AIREF y el Banco de España. Prácticamente el 80% del aumento de recaudación viene de la clase media. Y lo más importante en todo eso es que si miramos el desempeño de la economía de España en ese periodo 2019-2023, la inversión ha caído. El consumo de las familias se ha quedado prácticamente plano. El sector exterior ha mejorado un poco por las exportaciones, pero se reduce el impacto por las importaciones. Y lo que se ha disparado de manera absolutamente obscena es el gasto público, tirando de deuda. Y tú has dicho una cosa muy importante. Si estos datos no son buenos, en ningún caso, lo mires como lo mires, tenemos que ponerlo en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Ningún gobierno, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar, ha tenido en España acceso a semejante estímulo que ha supuesto un aumento de 400.000 millones de deuda, más 90.000 millones de fondos europeos, más 300.000 millones adicionales de apoyo del Banco Central Europeo. Ahora, si ponemos todo eso junto y no sacamos
200.000 millones de PIB, hombre, es que es ser muy incompetente. Entonces, la realidad es que lo que ha ocurrido en todo este periodo ha sido el concepto que tú has dicho perfectamente, una economía dopada en la que se ha dejado atrás al sector productivo, que vuelvo a repetir, los datos de cifra de negocio, un señor que dice que esto va como un cohete, la cifra de negocio de las empresas está en negativo. Una cosa más, Daniel, brevemente, respecto a la situación con Argentina e Israel. Al final eso termina pasándonos factura también en términos económicos, dado que, hombre, hay unos intereses y unas relaciones comerciales muy importantes con Argentina, como todo el mundo sabe, con las empresas del IBEX invertidas en ese país hermano, y también con Israel. No podemos olvidar que también es un país con el que hay negocios, relaciones comerciales bastante notables. Este enfrentamiento político, creado artificialmente por Sánchez, porque le conviene, dentro de ese oportunismo político con el que gestiona la acción de gobierno, ¿puede pasarnos también factura? Nos va a pasar factura seguro. Las relaciones comerciales con Israel ya están sufriendo, ¿no? Los últimos datos de exportaciones han bajado mucho, pero claro, también tenemos que saber que cuando se entra en un conflicto diplomático, como tú bien has dicho, creado artificialmente, porque esta es la clave, ¿no? En el que estás enemistándote con una nación amiga, lo que se genera también es un impacto a medio y largo plazo en temas de tecnología, no solamente directa con Israel, sino con países cercanos, etcétera, incluso con Estados Unidos. Pero es muy importante que lo que tú has comentado ahora, que este conflicto, además, lo está haciendo por un interés puramente político interno. En la propia rueda de prensa, sin preguntas, como siempre, que dio en la Moncloa el presidente, reconoció que jamás no acepta la solución de dos estados. Por lo tanto, estaba admitiendo delante de todo el mundo que había creado un conflicto diplomático con Israel con una pantomima que no solucionaba nada, ya que jamás ni acepta esa solución ni tiene ningún otro objetivo que no sea la destrucción de Israel. Lo que está ocurriendo con Argentina, lo mismo. Es que no nos podemos olvidar que el presidente del gobierno y la vicepresidenta Yolanda Díaz interfirieron en las elecciones argentinas tomando partido a favor del candidato Massa del kirchnerismo. Es muy importante recordar eso porque los ataques del gobierno de Sánchez a Milei desde que ganó las elecciones, por otro lado, con una mayoría muy superior a la que consiguió toda la coalición de Sánchez después de darle lo que quería a Puigdemont, ¿no? Pero lo que importante es recordarle que desde que ganó Milei le han llamado, los ministros de España le han llamado consumidor de drogas, le han llamado hiena, le han llamado peligro para la democracia, le han llamado vendedor de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso mucho antes de el famoso discurso en un meeting en el que, por otro lado, no utilizó el nombre de ninguna persona. Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Gracias y buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, gracias.